Bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo episodio de nuestro podcast Explorando la Pedagogía, perteneciente a la Universidad Antista de Chile, situado en la cátedra de Práctica Intermedia 2 de la carrera de Pedagogía y Educación General Básica. En esta ocasión nos continúa acompañando Sofía Almendras, estudiante de quinto año, y que les habla el doctor Rodrigo Sobarzo, con quien vamos a profundizar un tema muy esencial para la educación: la sinergia entre la teoría de la carga cognitiva y el aprendizaje significativo, dos pilares fundamentales para diseñar experiencias educativas transformadoras, el cual es una derivación de un artículo científico escrito por quien habla. Gracias por invitarme, Dr. Sobarzo. Estoy muy entusiasmada por desentrañar estas teorías y descubrir cómo podemos aplicarlas para potenciar el aprendizaje en el aula. Para comenzar, con el primer tema le menciono el cambio de paradigma y la emergencia del aprendizaje significativo. Si bien para comprender el aprendizaje significativo es importante reconocer la evolución de los paradigmas educativos. La educación ha experimentado grandes cambios en el paso de los años, los cuales van desde las escuelas antiguas, donde se buscaba filosofar. Por otro lado, en una época más contemporánea se implementó el modelo tradicional conductista, lo que ha significado una transformación en cómo se enseña y qué es lo que se espera que aprenda el estudiante y las nuevas concepciones del concepto de aprendizaje. Lo que usted menciona es cierto. El modelo conductista, con su enfoque en la automatización del educando mediante la observación de la conducta y la rigidez del proceso educativo, ha sido cuestionado por su falta de conexión con la vida real y su incapacidad para fomentar un aprendizaje profundo y duradero. Es así que precisamente esta insatisfacción con el modelo tradicional ha dado lugar a la emergencia de nuevos paradigmas psicoeducativos, como el cognitivismo, constructivismo y el histórico social, que incorporan elementos como la educación emocional, nuevas concepciones del aprendizaje, este nuevo rol del docente y del estudiante con un rol más protagónico dentro del aula y obviamente las formas de enseñanza, entre otros. Bajo este contexto, el aprendizaje significativo propuesto por Ausubel se presenta como una alternativa poderosa. ¿Es así? Así es, estimada Sofía. El aprendizaje significativo consiste en establecer un andamiaje entre los conocimientos previos de los estudiantes con los nuevos conocimientos y darles una orientación a estos en la vida del sujeto. Se trata de trascender la memorización y buscar una conexión profunda entre el nuevo contenido y la experiencia del estudiante. De todo lo que hemos hablado entonces, ¿podría proporcionarnos un ejemplo concreto de cómo se manifiesta el aprendizaje significativo en las prácticas? Efectivamente, se puede dar respuesta a ese interrogante. Para eso, imaginémonos una clase de ciencias que habla sobre la energía. En lugar de simplemente definir los diferentes tipos de energía y sus fórmulas, podríamos comenzar explorando las experiencias cotidianas de los estudiantes relacionados con la energía. ¿Cómo usan la energía en sus hogares? ¿Qué tipo de energía observan en su entorno? Luego podemos introducir los conceptos científicos como una forma de explicar y profundizar estas experiencias, conectando así el nuevo conocimiento con su realidad y contexto inmediato. Así es como pasamos al segundo tema, que es desentrañando la teoría de la carga cognitiva. Ahora adentrémonos en la teoría de la carga cognitiva, que nos ofrece un marco para comprender cómo la mente procesa la información durante el aprendizaje. Bueno, esta teoría se expresa desde una perspectiva psicocognitiva del aprendizaje y de la instrucción, y que expone que existe una arquitectura cognitiva humana organizada en primer lugar en la memoria sensorial, segundo, la memoria de trabajo y por último, la memoria a largo plazo. ¿Podría entonces explicarnos en detalle el funcionamiento de esta arquitectura?
Con gusto. La memoria sensorial es el primer punto de contacto con la información del entorno que nosotros tenemos. Retiene brevemente las impresiones sensoriales, visuales, auditivas, entre otras, durante un tiempo muy corto, aproximadamente un segundo. Luego, la información relevante pasa a la memoria de trabajo, donde se procesa activamente. Sin embargo, la memoria de trabajo tiene una capacidad limitada, lo que significa que solo podemos manejar una cierta cantidad restringida de información a la vez. Y finalmente, tenemos la memoria a largo plazo, ¿verdad? Exactamente. En el caso de la memoria a largo plazo, es donde almacenamos la información de manera permanente. Esta información se organiza en esquemas o constructos cognitivos que incorporan múltiples unidades de información dentro de una unidad singular de mayor nivel. Estos esquemas nos permiten recuperar y utilizar la información de manera eficiente cuando la necesitamos, dado que también se empiezan a asociar y agrupar entre ellos por afinidad temáticas. Con todo esto que usted me menciona, me surge una duda. La teoría de la carga cognitiva nos advierte sobre el peligro de sobrecargar la memoria de trabajo. ¿Es así eso? Así es, estimada Sofía. Es sumamente importante que, como docentes, nosotros conozcamos los principios de esta teoría, dado que la memoria de trabajo se puede saturar con la adquisición de muchos conceptos de manera simultánea. Cuando intentamos procesar demasiada información a la vez, la memoria de trabajo se ve abrumada y el aprendizaje se dificulta. Por lo tanto, es deber de cada docente poder dosificar la información y los canales que también se pueden utilizar para llegar al estudiante. Entonces, usted como experto, ¿qué estrategias nos recomienda utilizar como futuros docentes para evitar esta sobrecarga? Si bien existen una amplia variedad de estrategias, vamos a dar ejemplos de algunas, como organizar y distribuir adecuadamente los contenidos que se van a impartir en cada sesión, y planificar y dosificar la cantidad de conceptos a ser enseñados en cada clase. También es importante utilizar recursos visuales y auditivos, proporcionar ejemplos claros y establecer conexiones explícitas con los conocimientos previos de los estudiantes. Es de vital importancia que el estudiante pueda asociar a su realidad inmediata para que pueda tener efecto este tema de la carga cognitiva. Con ello, pasamos a nuestro tercer tema, la intersección entre la teoría de la carga cognitiva y el aprendizaje significativo. La verdadera potencia de estas teorías se revela cuando las integramos entre sí. Desde una perspectiva de la adquisición del aprendizaje se vuelve crucial el lograr establecer un vínculo entre ambas teorías para comprender la finalidad de lograr los saberes y conceptos estipulados en las unidades curriculares, sean adquiridas, internalizadas y aplicadas por el estudiante. Entonces podemos decir que, en otras palabras, el aprendizaje significativo nos proporciona los principios para diseñar un aprendizaje relevante y con significancia en la conexión del estudiantado, mientras que la teoría de la carga cognitiva nos ofrece las herramientas para implementar ese aprendizaje de manera efectiva, optimizando el procesamiento de la información. Exactamente. El aprendizaje significativo nos dice que enseñar mediante las asociaciones y otros elementos importantes, mientras que la teoría de la carga cognitiva nos guía sobre cómo enseñar, dado que nos explica el funcionamiento cerebral y de las memorias que están contenidas ahí. Entonces, ¿usted nos podría ilustrar esta intersección con un ejemplo práctico y claro? Por supuesto. Consideremos la enseñanza de un idioma extranjero. Desde la perspectiva del aprendizaje significativo, podríamos conectar el aprendizaje del idioma con los intereses y las experiencias de los estudiantes, utilizando canciones, películas, series o intercambios culturales. Al mismo tiempo, desde la perspectiva de la teoría de la carga cognitiva, podríamos dividir el aprendizaje en unidades pequeñas y manejables, centrándonos en vocabulario y gramática específicos en cada lección,
y proporcionando muchas oportunidades para la práctica y la repetición. Todo esto que usted nos menciona nos demuestra cómo la combinación de ambas teorías puede conducir a un aprendizaje mucho más profundo y relevante para el estudiante. Así es, y también nos lleva a reflexionar sobre el papel del docente como diseñador de experiencias de aprendizaje, dado que el docente, para lograr generar en sus alumnos un aprendizaje significativo y relevante, requiere la utilización de distintas metodologías activas y estrategias educativas que se ajusten a las particularidades de la unidad curricular, permitiendo la participación activa del estudiante en el aula. Es como se mencionaba anteriormente. Al tener este nuevo concepto de aprendizaje significativo, invita, dentro de esta forma paradigmática, a cambiar el rol del profesor en su trabajo en el aula. Y eso también implica que el estudiante también tiene un rol más participativo y activo y protagónico de su proceso de aprendizaje. Y a su vez también involucra elementos propios de la evaluación que se tenga que situar dentro de la planeación didáctica como la planeación de la evaluación. Entonces, con todo lo conversado, damos paso a las implicaciones para la práctica educativa y reflexiones finales. Para concluir, es fundamental destacar que las implicaciones prácticas de estas teorías para la labor docente, recuerda que en cuanto a la elaboración de las propuestas de enseñanza diseñadas por el docente, es necesario considerar algunos elementos clave de cómo se adquiere el aprendizaje relevante, dado que si el estudiante no adquiere los saberes y conocimientos, el proceso educativo habrá fracasado. En resumen, sintetizando todo esto, entonces debemos esforzarnos por crear entornos de aprendizaje que sean a la vez significativos y cognitivamente amigables, teniendo en cuenta cómo los estudiantes construyen el conocimiento y cómo procesan la información. Precisamente, al abrazar la sinergia entre la teoría y la carga cognitiva del aprendizaje significativo, podemos transformar la educación y empoderar a nuestros estudiantes para que se conviertan en aprendices activos, comprometidos y exitosos, que valoren el autoaprendizaje, que valoren el descubrimiento y que valoren el poder de la información y cómo hacer una transposición de esta en distintas actividades académicas como de su propia vida. Todo lo que usted nos menciona es un mensaje poderoso y motivador. Personalmente le agradezco, Dr. Sobarzo, por compartir toda su sabiduría y experiencia con nosotros. Gracias a ti, Sofía, que se dio esta instancia de compartir un artículo científico que es la construcción del aprendizaje desde el aprendizaje significativo y la teoría de la carga cognitiva. Sin duda, esto consideramos que puede ser muy nutritivo y enriquecedor para nuestros oyentes. Y gracias a ti por acompañarnos en este podcast de Explorando la Pedagogía. Nos veremos en un próximo episodio.